¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar un tema vinculado al crecimiento económico de algunas entidades federativas, o mejor dicho, de las entidades federativas que tienen o manifestaron un mayor repunte económico durante el 2002, de acuerdo al reporte del INEGI. Es el recuento a través del indicador trimestral de la actividad económica estatal, que nos da la radiografía específica particular del conjunto de actividades productivas de los estados. Sin embargo, hay que contextualizar el tema. En principio hemos observado, sobre todo durante 2021, 2022, incluso en las expectativas 2023, sobre cuál es el rumbo de la actividad económica de México. Y lo que habría que destacar a nuestro juicio es que ha habido problemas que ha enfrentado el país, contextos complejos económicos en el cual se ha visto inmerso el país y las principales economías del mundo. Y eso ha hecho tener un panorama difícil para la economía mundial y que estas adversidades han sido factores que permean sin duda en la economía mexicana. Haciendo un breve recuento, pasemos de que la pandemia de COVID-19 y una crisis que se manifiesta a raíz de esta crisis de salud, en el 2020 la economía entró a una fase de carácter recesivo. Y luego la guerra en Ucrania, que también ha hecho complejo la situación económica mundial, que incluso generó desabasto en las cadenas de suministro de insumos y materias primas, productos incluso intermedios, que fue acompañado y son factor del surgimiento de la inflación en los países, en todo el mundo, pero particularmente en países avanzados y emergentes también. Derivado de ello hay un endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales, con incrementos persistentes en las tasas de interés, en las tasas de referencia, que también ha sido un efecto con un panorama complejo en el crecimiento económico de las economías del mundo. Y luego, de manera emergente, yo creo que de manera favorable, países como México, hay un nuevo marco de las relaciones comerciales regionales con la práctica del nearshoring, que sin duda esta relocalización empresarial está beneficiando a regiones de México, a estados de México que empiezan a visorar un fuerte crecimiento económico en la segunda mitad del año pasado y que en este año sin duda van a ser factor. Y pues sin duda el colapso bancario estadounidense, como el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, sin duda también hizo complejo el panorama económico, particularmente de Estados Unidos, pero también en el caso de México e incluso en países europeos. Esta complejidad, pues en principio generó expectativas diversas. Particularmente en México se pensó que el año pasado iba a terminar con una desaceleración económica fuerte, y lo cierto es que hubo crecimiento, la economía creció 3.1%, que nos parece a nuestro juicio un buen desempeño en función de las expectativas que se hicieron durante el 2022. Y la expectativa hacia el presente año, hacia el 2023, es que el crecimiento pues ande entre el 2.5 y el 3% para el presente año, sin dejar de descartar que puede haber factores que que den al traste con esta expectativa que se viene creando durante lo que va del año. De hecho, en este primer trimestre, el adelanto que nos da el INEGI sobre la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, pues es un buen dato.
La economía mexicana en el primer trimestre de este año creció 3.8%. Y es un buen inicio para generar justo las expectativas que mencionamos, que la economía está en condiciones de crecer a esta línea de 2.5, 3% para el presente año, que seguramente estaremos evaluando. Pero en el recuento del 2022, y aquí lo hemos insistido en Ecoeconómico, el crecimiento de los estados es muy disparejo. Y sin duda hay un conjunto de entidades federativas con economías robustas que incluso de manera, pues histórica, por lo menos de los 30 años, pues han tenido capacidades de renovación en su aparato industrial, y son economías que vienen avanzando de manera más acelerada, con tropiezos, sí es cierto, pero son las que tienen el mayor empuje en su recuperación. Y las entidades con vocaciones turísticas empiezan a retomar el rumbo de la recuperación económica y están dando ya datos muy favorables durante el 2022, y la expectativa 2023 para estas economías, repito. Veamos algunos datos duros en relación a esto que estamos comentando. Durante el 2022 podemos destacar a 7 entidades federativas con un crecimiento promedio del 7.7%. La tasa nacional, como ya lo indicamos, en este año 2022 fue de 3.1% en el comportamiento del Producto Interno Bruto. En este crecimiento que observan estas entidades, podemos destacar, por ejemplo, que Quintana Roo, que tiene vocaciones turísticas, tiene un crecimiento de 10.8%, Baja California Sur de 7.7%, y vamos a incluir a Oaxaca, que también tiene un crecimiento de 6.7%. Podríamos señalar entonces que hay ya una franca recuperación económica de entidades con estas vocaciones en la actividad turística. Y bueno, entidades con más presencia industrial está Jalisco, y tiene un crecimiento de 6.9%. Esta mezcla entre entidades de fortaleza industrial, con el acompañamiento del sector servicios, con incidencia en el sector turístico, están dando un buen resultado durante el 2022 en cuanto a actividades económicas globales o en conjunto. Hay 11 entidades más con menor dinamismo económico, que en promedio crecieron 3.9%, por encima de la tasa nacional de 3.1%. Está Chiapas, Chihuahua, Sinaloa, Puebla, Sonora, Guerrero, Querétaro, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí y Guanajuato. Repito, son entidades federativas con desempeños productivos menos dinámicos, pero por encima de la tasa nacional. Por supuesto, entidades con estructura productiva robusta, está el caso de Chihuahua, creciendo a 4.7%, Puebla a 4.2%, Querétaro 3.7%, San Luis Potosí 3.2% y Guanajuato 3.2%. Entidades federativas que tienen esta característica, que incluso se inscriben en la estrategia Nearshoring y que están poco a poco siendo favorecidos por esta relocalización industrial de actividades vinculadas a la parte productiva. Y luego tenemos economías de comportamiento frágil, con crecimiento disminuido en el conjunto de actividades económicas. Son otras 11 entidades que en promedio crecieron 1.6%, por debajo de la tasa nacional de 3.1%, que es el caso de Michoacán, Baja California, Campeche, Nuevo León, el Estado de México, Colima, Tlaxcala, la Ciudad de México, Coahuila, Zacatecas y Veracruz.
¿qué podemos sacar o podemos desprender de este análisis numérico, de datos duros? Primero, habría que distinguir que hay entidades federativas que, si bien en el 2022 tuvieron un crecimiento no tan acelerado, incluso que se ubican por abajo de la tasa nacional, sí habría que distinguir que por su incidencia, por su participación en el Producto Interno Bruto, son de mayor influencia en la actividad económica de México. Es decir, por su peso específico a la conformación del Producto Interno Bruto. Si bien no son tan dinámicas, pero ese crecimiento basta para tener una influencia importante en la agregación del valor del Producto Interno Bruto del país, que es el caso de Baja California. Tiene un crecimiento de 2.8%, pero aporta a la economía nacional el 3.5%. O Nuevo León, que tuvo un crecimiento en el 2022 de 2.1% y aporta casi el 8% en el Producto Interno Bruto. El Estado de México, con una aportación de 8.3% y tiene un crecimiento de 2.1%. La Ciudad de México, que tiene una aportación del 17.3% y tuvo un crecimiento de apenas de 1.1%. Entonces, esta distinción, esta precisión vale la pena porque pareciera que estas entidades federativas que sostienen economías robustas no están creciendo lo suficiente. Ese crecimiento basta para tener una incidencia importante en el valor del Producto Interno Bruto Nacional. Y bueno, hay 3 economías que van en retroceso o que fueron en retroceso durante el 2022, Yucatán, Durango, Aguascalientes, que en promedio tuvieron un decrecimiento del 1%. Es claro que al ver la radiografía de la actividad productiva total y específica de entidades federativas, vemos, por ejemplo, llama la atención, Hidalgo, por ejemplo, tuvo un crecimiento en el 2022 de 8.7%, muy parejo en los sectores económicos fundamentales. El campo creció 5%, las actividades industriales 19.7% y los servicios 4.1%. Jalisco tuvo un crecimiento de 6.9%, el campo tuvo una tasa de 5.3%, las actividades industriales 7.8% y los servicios 6.7%. Es decir, un crecimiento en sus sectores fundamentales muy parejo y de manera sostenida, habría que señalarlo. Integramos a Chihuahua, crecimiento de 4.7%, el campo 5.3%, las actividades industriales 4.5% y los servicios 4.8%. Este conjunto de 10 entidades federativas pues son clave, son fundamentales en el crecimiento económico del país, como lo acabamos de comentar. Vale también la pena señalar que pese a las vicisitudes que ha tenido el país y algunas entidades federativas, lo cierto es que la mayoría de entidades federativas empiezan a dar señales de una recuperación sostenida. El país, como ya lo mencionamos, también así lo manifiesta. Y podríamos decir que la ecuación básica, conforme los estados paulatinamente se están fortaleciendo en su desempeño productivo, pues el país evidentemente va a expresar esta misma conducta, mejoramiento económico en los sectores fundamentales. Ya dijimos, en 2022 tuvo un crecimiento de 3.1% la economía mexicana. Se espera en este año un crecimiento entre el 2.5% y el 3%. Hay heterogeneidad en el crecimiento de las entidades federativas, pero 11 son claves por su aportación, no solo por la dinámica, sino por su aportación
a la generación del Producto Interno Bruto Nacional. La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Tabasco aportan en conjunto el 64.7% a la economía del país, es decir, en la conformación del Producto Interno Bruto de México. Por lo tanto, esas 11 entidades son clave en un proceso de recuperación económica que ya lo vemos en el 2022, son fundamentales para el repunte que ha tenido la economía mexicana el año pasado y la expectativa de mejoramiento durante el 2023. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.